lo que es la especialidad. Y bueno, alentarle siempre a eso, también tengo el honor de poder ser docente de uno de los módulos en este diplomado. Y vamos a hablar en esta noche acerca de un tema general. Sé que posiblemente muchos de ustedes que están en sala lo conocen, pero siempre es bueno poder ir recapitulando todo lo que es la parte normativa de seguridad social y lo que es el Código de Seguridad Social y sus reformas. Así que vamos a trabajar en eso. Voy a compartirles pantalla para poder sistematizar todo esto, y al final de la exposición también hay un tema de reflexión sobre el cual lo voy a dejar para el análisis suyo, para ver también qué es lo que opinan respecto a cómo se está administrando nuestra seguridad social en Bolivia, que de hecho es un tema que de una u otra manera también nos incumbe a absolutamente todos los bolivianos y las bolivianas. Tenemos que saber los aspectos generales de la seguridad social, porque obviamente también es un derecho que nos corresponde a todos nosotros. Entonces, voy a compartir pantalla. Vamos a hablar de la parte normativa, que en realidad es lo que me corresponde. Sí, como me presentaron, sí soy de profesión abogada, pero bueno, trabajando en todo lo que es la función pública, también hemos podido ir desarrollando diferente experiencia. Así que en esta noche vamos a hablar acerca del Código de Seguridad Social en Bolivia y sus reformas. Em, Inicialmente, recordemos un poco, recapitulando, nuestro Código de Seguridad Social es realmente antiguo. Am, Fue promulgado el 14 de diciembre de 1956. En realidad es hace más de 60 años. Sí, y bueno, y todavía está vigente. Obviamente que sí tuvo importantes reformas que son justamente las que vamos a ir sistematizando en esta noche, pero vamos a ver sus características, cómo nació este Código de Seguridad Social. Ahora, algo interesante es que allá cuando se aprueba el Código de Seguridad Social, lo que históricamente estaba ocurriendo en nuestro país, si ustedes recordarán, viendo nuestra línea de tiempo, era a la época de la Revolución Nacionalista, el 9 de abril de 1952. Con la Revolución Nacionalista, pues se incorporaron, digamos, una especie de conquistas sociales en diferentes ámbitos. Y justamente uno de ellos fue el nacimiento del Código de Seguridad Social, la ley de 14 de diciembre de 1956. Entonces, nuestro Código de Seguridad Social, ¿cómo nace? Nace bajo lo que es llamado el modelo Bismarckiano, que en realidad es un modelo más alemán. Antes de esto, antes de 1956, ya se tenía algunos antecedentes. En 1924 se había creado la Caja de Seguro y Ahorro Obrero, que establecía el ahorro obrero obligatorio. Así era un primer antecedente que tenemos ya en 1924, y en 1944 se creó lo que es institucionalmente el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial para la atención de las necesidades de salud de la clase trabajadora. Ahora, posteriormente a 1956, el otro hito casi inmediato que tenemos ahí es la aprobación del reglamento de este Código de Seguridad Social, el Decreto Supremo 5315 del 30 de septiembre de 1959. Entonces, básicamente, con esta aprobación del reglamento se tiene completo todo lo que es ya el esquema para su aplicación de este Código de Seguridad Social. Les señalaba que responde a lo que es el modelo de Bismarck, el modelo bismarckiano. Y bueno, en este modelo alemán se destaca la obligación principalmente impuesta a los empleadores y a los trabajadores también, de hacerlos corresponsables del financiamiento de la seguridad social. Entonces, obviamente, ambos son responsables del financiamiento de todo lo que es la seguridad social.
Ahora, como les decía, cuando en 1924 ya se había creado la Caja de Seguro y Ahorro Obrero, que establecía el ahorro obrero, y años más tarde, en 1944, se crea la institucionalidad. También en ese mismo año se autoriza a la Caja de Seguro y Ahorro Obrero la construcción de el primer hospital obrero en la ciudad de La Paz. Si vemos un poquito los que son del sector, sabrán que es uno de los más antiguos, su aniversario fue el primero de octubre de 1947. Ya, y en aquel entonces estaba de ministro de Salud Melchor Pinto. Entonces, ahí es donde se determina la construcción de ese primer hospital obrero y además se determina o se emite un decreto que determina la obligación de las empresas para prestar atención médica a los trabajadores, además de servicios de atención sanitaria, no solo para los trabajadores, sino para los cónyuges de los trabajadores, para los hijos menores y para los padres independientes también de los trabajadores. O sea, ya hay un antecedente muy interesante de todo lo que es la seguridad social. Así es como nace nuestro Código de Seguridad Social en ese contexto. Ahora, ya para ingresar a ver cómo fue modificándose todo esto, que es el objetivo en realidad de esta sesión, antes de ver cómo fue evolucionando todo esto, vamos a ver cuál es la situación actual. Me parecía interesante hablar del marco constitucional previamente, antes de ver la evolución. Actualmente, ¿qué es lo que nos dice nuestra Constitución Política del Estado de manera general respecto a la seguridad social? En primer lugar, vemos que en nuestro artículo 45 de la Constitución Política del Estado, de una manera expresa señala que todas las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a acceder a la seguridad social. Como les había dicho, es un derecho básico de todas las bolivianas y bolivianos. La seguridad social, entonces, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, debe ser prestada bajo ciertos principios. Y estos principios, que son las ideas rectoras que regulan todo lo que es la actividad de la seguridad social, son los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y el principio de la eficacia. Obviamente, toda la dirección de lo que es la seguridad social y su administración le corresponde al Estado, pero no solamente al Estado, sino algo que incorpora nuestra Constitución Política del Estado es esa última parte de incorporar al control y a la participación social, que también debe estar ahí, que está, de hecho, plenamente acreditada, más aún en lo que es la seguridad social, para hacer, obviamente, el control respectivo. ¿Por qué? Porque la seguridad social es un derecho prácticamente de todas las bolivianas y bolivianos. Ahora también el mismo artículo de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo 6, nos menciona que los servicios de seguridad social no podrán ser privatizados ni concesionados. Hay esa previsión constitucional. Entonces, sí, nos habla de los servicios de seguridad social pública. Y un detalle, ya artículos posteriores, el artículo 48, parágrafo 4, establece la previsión de que tanto los salarios, los sueldos devengados, los derechos laborales y incluyendo lo que son los aportes a la seguridad social no pagados, tienen privilegio y preferencia sobre cualquier acreencia y son inembargables e imprescriptibles. Ahora, para los que están en la sala y no son abogados, pues en realidad declarar todo lo que dice la Constitución aquí en la norma marco, que es nuestra Constitución Política del Estado, pues constituye un gran avance porque es el hecho de que se le haya otorgado el carácter de privilegio y preferencia a estos aportes a la seguridad social no pagados, en este caso por los empleadores, pues eso implica que esa persona, frente a cualquier otra deuda que tenga, debe primero cubrir esta deuda por los aportes de seguridad social. ¿Por qué? Porque estos aportes tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra creencia, cualquier
otra creencia, y además estos aportes también son inembargables y son imprescriptibles. De hecho, no hay manera de poder decir que habrían prescrito. Estos detalles son muy importantes porque están previstos en nuestra Constitución Política del Estado y obviamente son rescatados posteriormente ya en norma de menor jerarquía. Entonces, ahora lo que vamos a hacer a partir de ahora, ya con este marco respecto a la seguridad social, y repasando un poco en los avances, cómo fue evolucionando desde 1956, poco a poco hasta la situación que tenemos ahora en cuanto a la seguridad social. Como les dije, nuestro código de seguridad social continúa vigente, pero tuvo en el camino varias reformas hasta la situación en la que tenemos ahora. Así que vamos a ir viendo cómo, de acuerdo a los diferentes momentos históricos, también hubo cambios normativos, porque esa es la relación también que existe entre la historia y el derecho. Los cambios históricos automáticamente generan como una de sus consecuencias también los cambios normativos. Entonces, hechos que ocurrieron en la historia de nuestro país también se reflejaron principalmente en este tema de la seguridad social. Entonces, cuando nació el Código de Seguridad Social en 1956, este estaba o comprendía básicamente tres pilares fundamentales y componía por el principio de la unidad de gestión, comprendía los tres aspectos, el régimen del seguro social obligatorio, el régimen de asignaciones familiares y el régimen de vivienda de interés social. Entonces, básicamente nace con todo esto. El Código de Seguridad Social en una sola norma tenía todo lo referido a todos estos puntos. El seguro social obligatorio, el tema de asignaciones familiares, incluía también el régimen de vivienda de interés social. Todo eso estaba en una sola norma, o sea, bastante amplia para poder regular todos estos aspectos. Entonces, algunas características más de este Código de Seguridad Social cuando nació en 1956. De hecho, cuando nació en 1956, solamente se mencionaba tres entes gestores de salud como responsables de la administración de las prestaciones de seguridad social. ¿Cuáles eran estos tres entes gestores de salud? La Caja Nacional de Seguridad Social, como se la llamaba, posteriormente se convirtió en la Caja Nacional de Salud, pero nació así, Caja Nacional de Seguridad Social, la Caja del Seguro Social de los Trabajadores Ferroviarios y ramas anexas, porque recordemos un poco que por aquella época también donde se aprueba el Código de Seguridad Social, el sector que estaba con mayor influencia en toda la economía nacional era justamente el sector ferroviario. Entonces, era un sector que tenía bastantes trabajadores y por lo tanto al punto de que se lo menciona con su propio ente gestor y nació así, la Caja del Seguro Social de los Trabajadores Ferroviarios y ramas anexas y la Caja del Seguro Social Militar. Entonces, de esta manera, contemplando esos detalles, es que así se prevé esto. Si alguien quiere revisarlo, está en el artículo 162, donde se prevé estos entes gestores de salud. Posteriormente también se fueron incorporando. Hay otra que fue surgiendo primero es también la Caja Petrolera de Salud también que posteriormente también la Caja Cortes, las cajas de las corporaciones de desarrollo departamentales, las cajas bancarias, los seguros sociales universitarios. Y bueno, si nos damos cuenta cómo fueron incorporándose más entes gestores de salud hasta concluir en lo que tenemos hoy con realmente tantos entes gestores de salud incluyendo los seguros delegados también que existen en nuestro país, ya es bastante amplio.
pero ¿cómo nació esto? Con simplemente 3 entes gestores de salud. Ahora, ¿qué fue lo primero que pasó después de 1956? Otro hito histórico bien interesante es que ya posteriormente mm, surge pues un evento que algunos de las salas recordarán. Se produce una devaluación monetaria, lo que ocasionó que las reservas del Seguro Social Obligatorio, que fueron transferidas al ente, la Caja Nacional de Seguridad Social, pierdan su valor adquisitivo. Eso fue lo que pasó producto de la devaluación. Consecuentemente, esa carga, porque alguien tiene que asumir la carga por la devaluación. Alguna vez, sí, mi papá me decía, "Es que siempre hay un costo y alguien tiene que pagar, a veces es un costo social". Y bueno, en este caso, la carga fue asumida justamente por esa caja, la ex Caja Nacional de Seguridad Social, que fue una carga bastante grande que tuvo que soportar socialmente por todo lo que fue esa medida económica. Entonces, como ustedes recordarán ya, posteriormente viene otro hito, otro momento en nuestro país, ya por los años 70, donde entra un cambio a nivel político, pero también a nivel de las políticas públicas que se fueron asumiendo nuestro país ya con gobiernos de facto. Entonces, aquí la seguridad social tuvo un cambio con lo que se llama la denominada racionalización de la seguridad social en 1972, que se manifiesta en determinadas disposiciones que se fueron emitiendo. Por ejemplo, el decreto ley 10.17.3 del 28 de marzo de 1972, que prevé básicamente que la atención del régimen del seguro social y del régimen de asignaciones familiares prevé que deben ser asumidas por la Caja Nacional de Seguridad Social, la Caja Petrolera del Seguro Social, la Caja Ferroviaria del Seguro Social, y aparece lo que es la Caja de Seguro Social de Choferes también. Además de eso, determina la atención de las entidades gestoras por grupos. Y de hecho, el Código de Seguridad Social tiene un anexo de todas las ramas de actividades económicas. Le llaman el anexo 3 o el anexo C, donde están las diferentes actividades económicas que ahí fueron mencionadas también en este anexo. Ahora, un detalle importante en esto de la racionalización. Cambiaron las tasas de cotización y lo que fue el tripartismo. Aquí parece el 15% que debían aportar los trabajadores, el 3.5% el aporte laboral sobre el total de las remuneraciones mensuales, los empleadores, y el aporte estatal, que entra ahí solamente con el 1.5% del monto total de las remuneraciones, de la masa de las remuneraciones. Y eso es también algo que aparece ahí como em, una de las medidas conocidas como la racionalización de la seguridad social. También entre estas reformas se reglamenta lo que es el juicio coactivo eh, social para las recaudaciones por cotizaciones, aportes, recargos, multas e impuestos. Sí, lo siento, en la diapositiva debería decir coactivo social, no sé, creo que mi mente estaba pensando en fiscal, pero es coactivos sociales para las recaudaciones por cotizaciones, aportes, recargos, multas, impuestos, tasas o cualquier otro devengado a favor de los entes gestores de la seguridad social. También esto se reglamenta a partir del año 1972 como otro de los elementos propios de estas racionalizaciones, modificaciones más interesantes. Después de eso, ¿qué ocurre? Después de los años 70, ustedes recordarán que viene otro momento por los años 80, a partir de 85 y siguientes, con lo que es el establecimiento del modelo económico neoliberal en su plenitud, y se asumieron determinadas medidas económicas también. Y obviamente eso no podía dejar de lado lo que es la seguridad social.
en materia de seguridad social se emite la famosa Ley 924 de 1987, que esta sí tiene medidas muy, digamos, muy notorias respecto a lo que es la seguridad social. Incluso algunos autores, algunos críticos de la Ley 924 del 87 dicen esta ley en realidad determinó el desmantelamiento del Código de Seguridad Social. Pero entonces, ¿qué es lo que decía esta famosa ley 924? Bueno, lo primero que hizo esta ley fue determinar las tasas de cotización para el financiamiento de las prestaciones de los sistemas básicos y complementarios de seguridad social. Ahora, esta ley posteriormente también requirió la aplicación de algunos decretos supremos, el decreto supremo 21.637, que también es de junio del año 87. La ley es de abril del 87, en junio su reglamento, el decreto reglamentario a la ley 924, que básicamente lo que hace es modificar la estructura de los entes gestores de la seguridad social y además fija nuevas tasas de aportes estatales, patronales y laborales. Fija las nuevas tasas de aportes. Entonces, básicamente, esta ley 924 delimita los derechos y obligaciones, la administración y responsabilidad de los respectivos entes gestores de la seguridad social, regula la administración de los regímenes del sistema de seguridad social y establece los sistemas operativos también. Establece establece que la Caja de Salud es responsable de la promoción de la salud y el otorgamiento de prestaciones en especie y en dinero. Y también aquí aparece lo que son los fondos de pensiones como responsables de la gestión y administración de las prestaciones básicas, pero ya a, a largo plazo. En realidad aquí es donde ya se va diferenciando entre lo que es la seguridad social de corto plazo y la seguridad social de largo plazo, institucionalmente con lo que son los denominados fondos de pensiones. Los fondos de pensiones que aparecen como No sé, responsables estoy de la gestión. trabajando. Ay, creo que hay un micrófono encendido, por favor, si en la administración me ayudan o compañero Juan Diego puede, por favor, apagar el micrófono. Gracias. Gracias por la comprensión. Les decía, aparecen los fondos de pensiones responsables de la gestión y administración de las prestaciones básicas y complementarias del régimen de lo que es la seguridad social a largo plazo. Es decir, se separa la seguridad social de corto plazo y de largo plazo. Y para eso se va modificando la estructura organizativa de todo lo que es la seguridad social, su institucionalidad. Otro aspecto es que también se dispone el financiamiento del costo de las prestaciones de seguridad a corto plazo. Entonces, ¿cómo se fue modificando esto? Eh, a cargo del empleador, el 10% de la totalidad de las remuneraciones de los trabajadores, para que vean, solamente eso, el 10%, y el 5% del monto total de las rentas de los asegurados pasivos. Y además, se reconoce 4 asignaciones familiares, 2 en especie y 2 en dinero. Algo también que marca otro hito que está mencionado aquí es en 1994 la creación del Instituto Nacional de Seguros, de Pensiones, INASEP, y también el Instituto Nacional de Seguros de Salud. Entonces, mediante este mismo decreto supremo 23.716 se crea dos instituciones, o sea, se las separa. El seguros de pensiones, que involucra todo lo que es la seguridad a largo plazo, con el INASEP, y lo que vendría a ser la regulación de los entes gestores de seguridad de corto plazo con el INASES. Como una entidad pública nace el INASES, entidad pública descentralizada, como su naturaleza, responsable de hacer cumplir los principios con eficiencia, economía, suficiencia, todo lo que se menciona ahí, y bueno, administrar todo lo que es la seguridad social de
de corto plazo, mejor dicho. El otro hito lo vamos a ver ya en las reformas constitucionales, en la reforma, digo, ya en la nueva constitución en el año 2009. Entonces ahí sí ya tenemos las previsiones de seguridad social que hemos ido mencionando al principio de la sesión, donde ya hay previsiones más avanzadas respecto a la seguridad social. Em, También aparece ahora lo que es la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo, la SUS. Y bueno, unas reformas más antes de pasar a estos cambios finales, tenemos estos que me parecieron importantes. Desde 1983, un hito fue lo que es el Decreto Supremo 19403 del 8 de febrero, que dispuso el traspaso de aportes de los trabajadores en distintos entes gestores para el reconocimiento de sus rentas. Eso fue importante, o sea, como les decía, en un momento, tanto la seguridad social a largo plazo como a corto plazo estaban a cargo de los entes gestores de salud. Entonces, los mismos trabajadores tenían que ir haciendo sus aportes y estaban siendo administrados por los entes gestores. Entonces, como ahora avecinaba lo que es esa división entre la seguridad social de largo plazo y de corto plazo, entonces se tuvo que disponer el traspaso de todos esos aportes para que se pueda ir reconociendo las rentas de los trabajadores. Ya en 1984 se emite el Decreto Supremo 2021-4 que dispone específicamente lo que ahora tenemos en la Constitución. Tiene su primer antecedente ya en 1984, la inembargabilidad de los aportes patronal y laboral de las instituciones de seguridad social. Para que vean, ahí viene nuestro primer antecedente ya en 1984. Este antecedente fue recopilado y ya perfeccionado en las diferentes normas hasta quedar establecido en la Constitución Política del Estado, como lo hemos visto al inicio de la clase. Otro detalle importante fue el tema de las asignaciones familiares. Se fue emitiendo en 1987 también la Ley 975, que de hecho es uno de los antecedentes y que también es todavía invocada, pese a que ya fue más desarrollada al punto de que está ahora también constitucionalizada, pero tenemos el antecedente de la Ley 975 del 2 de marzo de 1987 que dispone la inamovilidad funcionaria de la mujer gestante hasta un año a contar del nacimiento de su hijo. Para los años 80 realmente constituyó un gran avance todo esto, esta disposición. Como les dije, todas estas fueron eh, poco a poco avances que posteriormente fueron recopiladas y rescatadas ahí y constitucionalizadas también, porque es el carácter que tienen los derechos sociales, el carácter progresista de los derechos también, no se admite un retroceso en ellos, vamos avanzando siempre. Otro hito fue ya en los 90, en 1990, el 11 de enero, se emitió el Decreto Supremo 22.407. Y este Decreto Supremo eh, norma la creación de lo que fue el Fondo de Pensiones Básicas, que sería primer antecedente de lo que es el administrador del régimen del régimen de pensiones. El Fondo de Pensiones Básicas se llamaba FOPEBA, tenía por razón de ser la administración del régimen básico y también la administración de los fondos complementarios. Nació así para los años 90. Entonces, básicamente, con la ley 924, el decreto 21637 del 25 de junio de 1987, lo que se hizo fue también disgregar lo que es la seguridad social de corto plazo a cargo de los entes gestores de salud y lo que es la seguridad social de largo plazo y a cargo en primera instancia de lo que fue el fondo FOPEBA y posteriormente con el nacimiento de lo que
recordarán muchos en la sala que fue el Senacir. Entonces, claro, dicen, por eso los críticos dicen, pero si se ha desmantelado el Código de Seguridad Social y además eso es una contravención al principio de unidad de gestión. Si se dan cuenta, la seguridad social básicamente tiene un principio, unidad de gestión. Y viendo la legislación comparada, la mayoría de los países, tanto la seguridad social de largo plazo como la de corto plazo, están a cargo de una misma institucionalidad. ¿Por qué? Por el principio de unidad de gestión. Pero bueno, la seguridad social de largo plazo pasó a lo que fue la administración del Fondo de Pensiones Básicas, FOPEBA, y posteriormente lo que fue ya el más conocida, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, SENACIR. La seguridad social de largo plazo quedó ahí y digamos que ya salió completamente de lo que es el ámbito de regulación eh, ahí antiguo bajo el marco del Código de Seguridad Social. Ya tuvo su propia normativa con su propio marco legal. Básicamente, también por los años 90 se emite la ley 1141 el 13 de febrero de 1990 que prevé el financiamiento de los seguros de corto plazo, señalando lo siguiente: cómo se financiarían el 10% del aporte patronal, cómo se, cómo se llega a determinar este 10% sobre el total ganado de sus asegurados y administrados por las cajas de salud. Un favor, me parece que hay un micrófono encendido, gracias. Y después tenemos lo que es para el largo plazo el 2,5% de aporte laboral, el 5% de aporte patronal sobre el total ganado de los asegurados y el complementario con el financiamiento del 1% patronal y el 3,5% laboral sobre el total ganado de los asegurados, que como hemos visto, estos fondos serían administrados por los fondos de pensiones complementarios también. Todo eso se determinó ahí en la ley 1141 en los años 90. También tenemos ya avanzando un poco más, si se dan cuenta, ya estamos llegando a lo que tenemos ahora. El otro hito es en 1996, la ley 1732 del 29 de noviembre, que se emite en 1996, pero entra en vigencia en 1 de mayo de 1997, que esto ya es más cercano. Los que están en sala, se creó lo que son las administradoras de fondos de pensiones, las AFPs, con la naturaleza de sociedades anónimas. ¿Con qué objetivo? De administrar la representación de los fondos de pensiones y asegurar la continuidad de los medios de subsistencia del capital humano. O sea, con ese discurso nació en los años 90, en los cuales también estábamos viviendo bajo la influencia del modelo económico neoliberal. Entonces surge también como una de esas medidas lo que es justamente la creación de las AFPs. Ya en el año 2010, de manera posterior a lo que es la entrada en vigencia de la Constitución Política del Estado del 2009, se emitió lo que es la Ley 65, que ahora sí ya la conocerán todos en la sala, del 10 de diciembre de 2010, la Ley de Pensiones, que tiene por objeto establecer la administración integral de pensiones, así como las prestaciones y beneficios que se otorgan a las bolivianas y bolivianos en sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. Nace de esa manera lo que es la ley 65, que también rescatando los principios de la Constitución Política del Estado, prevé lo que hoy conocemos como la gestora pública, que está prevista para lo que es el régimen de la seguridad social de largo plazo. Ya prevista desde el 2010, tardó demasiado en entrar en vigencia, pero bueno, ahí tenemos sus antecedentes. Con este breve ahí, pantallazo histórico, que el objetivo es sencillamente compartirlo con ustedes para poder
llamarlos a la reflexión para poder ahí ver los pensamientos. Yo quisiera puntualizar lo siguiente, desde un punto de vista, les dije, pasaron más de 60 años, en realidad, desde la entrada en vigencia de nuestro Código de Seguridad Social. Contándolo, este 2024 tenemos 68 años desde la promulgación del Código de Seguridad Social. Es una de las normas más antiguas que tenemos y sufrió bastantes modificaciones, em, principalmente en lo que fue la seguridad social de largo plazo. Pero lo interesante es que en este Código de Seguridad Social de 1956 se mantiene vigente lo relativo a la seguridad social de corto plazo. Está vigente, aún lo utilizamos cuando estamos en clase, analizamos el Código de Seguridad Social y su reglamento, analizamos sus modificaciones, trabajamos con esa base normativa. En la seguridad social de corto plazo está vigente en realidad. Y es increíble que, bueno, haya pasado tantos años y todavía mantenemos ese modelo. Ahora lo que les dejo para la reflexión, porque mi intención no es transmitirles ahí un pensamiento, sino que cada uno pueda tomar su punto de vista en la sala en función a lo que ustedes vayan reflexionando. Yo quisiera preguntarles ahí, ¿qué opinan de la recuperación del principio de unidad de gestión? Porque por el principio de unidad de gestión que está previsto para todo lo que es la seguridad social en general, debería ser un solo ente gestor que administra las prestaciones tanto de corto como de largo plazo. Como por ejemplo, les decía, en otros países lo administra de esa manera. El caso de Colombia, que tiene su denominado Seguro Social Integral, que lo maneja con esa visión más integral, tanto la seguridad social de largo plazo como de corto plazo. Siempre me ponía a reflexionar qué ocurriera si es que decidiéramos ese sistema, rescatando lo que fue el origen del Código de Seguridad Social, rescatando el principio de la unidad de gestión. Bueno, hay algunos dirán, pero sí, aún así manejándolo por institucionalidades diferentes, tenemos varias deficiencias que necesitamos superar, quizás cargándole toda la responsabilidad a una sola institucionalidad sería más difícil de administrar y los problemas se multiplicarían. Es posible, pero de todas maneras siempre vale la pena reflexionar en los diferentes modelos, cómo lo van administrando, eh, sí, otros países y rescatar lo que es mejor para nuestro país. Todos estamos siempre en procura de políticas que mejoren la administración de la seguridad social, que como les había dicho, es en beneficio de todas las bolivianas y bolivianos. Muy bien, muchas gracias de verdad por la atención. No quiero cansarlos más al respecto. Bueno, yo cedo la palabra al equipo SAM. No sé si vamos a tener algún espacio más. Adelante, por favor. Gracias por la atención a todos. Me parece que, bueno, no sé, antes quería comentar algo, Olivia. Ah, no pensé que pedía la palabra la compañera Olivia Montenegro. Bueno, eh, yo les agradezco mucho por la atención. Les animo a seguir reflexionando en estos temas de la seguridad social que siempre nos involucra a todos. Y bueno, de mi parte sería eso, siempre invitarlos a ser parte de estas actividades abiertas al público. Muchas gracias por la atención. Bueno, esa es la participación. Gracias nuevamente al equipo SAM. Gracias.